con 1.100 hombres, 520 mujeres y 50 niños, se ha unido al alzamiento y soporta un terrible asedio. Durante 68 días, la fortaleza ha recibido una luz de fuego y metralla, más de 15.000 proyectiles de artillería, 500 bombas de avión y 3 minas de formidable poder. Un avión sobrevuela a los héroes sitiados para enviarles un mensaje de Franco. La carta que se conserva en el Museo del Ejército decía así: un abrazo de este ejército a los bravos defensores del Alcázar. Nos acercamos a vosotros, vamos a socorreros, mientras resistid. Para ello os llevaremos pequeños auxilios. Vencidas todas las dificultades, avanzan nuestras columnas doblegando resistencias. ¡Viva España! ¡Vivan los bravos defensores del Alcázar! El Frente Popular había anunciado repetidas veces la toma del Alcázar, pero la falsa noticia era desmentida por los hechos. Decididos a terminar de una vez, se proyecta la explosión de una mina definitiva a cuyo acto se invita a miembros del gobierno tan caracterizados como Largo Caballero y La Pasionaria. Y la mina estalla y los sitiadores se lanzan al asalto. Pero el Alcázar no se rinde. Alguien había preguntado a Moscardó por qué mantenía una defensa imposible, y el héroe había contestado que porque tenía fe en Franco. Esa fe, como la de tantos otros que anteriormente supieron tenerla, se ve ahora premiada con la liberación. Al pisar los liberadores las ruinas inmortales, el defensor de la fortaleza dice escuetamente: sin novedad en el Alcázar, mi general. Un escritor extranjero propone en esta ocasión en que los valientes lloran: arrodillémonos ante estos hombres, son la dignidad del mundo. Ellos nos engrandecen con su heroísmo. Por ellos estamos seguros de que el alma humana es todavía capaz de infinita grandeza. ¿Saben ustedes cuántos indígenas son capaces de hablar español cuando España abandona América en el primer cuarto del siglo XIX? Bueno, pues apenas un 20% de los indígenas eran capaces de hablar español. Y eso será lo único que los indígenas americanos, los americanos en general, al día de hoy, le deban a sus gobiernos republicanos: la universalización del español en aquellas tierras, porque España no la hizo. La evangelización se hizo en las lenguas autóctonas, se hizo en náhuatl, se hizo en quechua, se hizo en aymara, se hizo en guaraní. Eran los misioneros los que aprendían las lenguas de los indígenas para evangelizarles. Eran los misioneros los que hacían los catecismos y las Biblias en las lenguas autóctonas. Eran los misioneros los que escribieron las gramáticas de aquellas lenguas. Hasta 600 gramáticas escribieron los misioneros españoles de las lenguas autóctonas americanas. ¿Saben ustedes cuál es la segunda lengua del mundo que tiene gramática propia? La primera es por descontado el español, que lo hace Antonio de Nebrija. ¿Saben ustedes cuál es la segunda lengua que tiene gramática en la historia del mundo? El náhuatl. El náhuatl, la lengua que hablan los mexicanos, que la hace un misionero español por nombre Andrés de Olmos. Antes que el inglés, antes que el alemán, antes que el francés, antes que cualquier lengua italiana, tiene gramática el náhuatl. El náhuatl va a ser la primera lengua del mundo, incluso antes que el español, que tenga 2 gramáticas. No tenemos en España una izquierda nacional española. La izquierda en España trabaja para que España deje de existir. Conspira para que se deconstruya en una república confederal de repúblicas ibéricas bananeras, progresistas que tengan oprobio y hagan el finis Hispaniae. Es así de lamentable. Y además, esto lo plantean a veces con una simpleza intelectual que desarma, como ha hecho la señora Belarra, que lo que ha dicho han sido todos sandeces. Entonces, lo primero, por desgracia en nuestro país, la izquierda es antiespañola. Y se va a la cama con la antiespaña declarada de un macarrilla barato, rufián. Barrio bajerismo impostado. ¡Viva México, cabrones! Te creerás muy guay, pero México es fruto de la acción de España sobre Centroamérica. México existe porque España llega a Centroamérica. Hernán Cortés, destruyendo la tiranía antropófaga azteca, es el creador de México. México surge porque hay un héroe, que para mí es casi un santo, en la labor que hace civilizatoria, que es Hernán Cortés. Pone fin a la tiranía antropófaga de los aztecas. Y lo consigue gracias
a que los pueblos indígenas, los llamados mexicas, le ayudan. Hernán Cortés se ve ayudado por los mexicas para poner fin a una situación de tiranía absoluta, por una casta sacerdotal envilecida que era la antropofagia azteca. La leyenda negra es más falsa que un duro de madera y, sin embargo, opera en la anti-España. Opera en el barriobajismo impostado del separatista de origen andaluz, Rufián, ¿verdad? Opera en esta señora Belarra, que no sé qué decirle, la verdad es que digo, hay que leer más. Y luego hay que decirle, claro, abiertamente, a Hispanoamérica, que esa confrontación que hacen, a quien hace más daño es a ellos. Porque pierden una palanca fundamental de arraigo y comprensión de sí mismo. ¿Qué idioma canta el mariachi? No, pues en español. Oye, ¿cómo se viste el mariachi? No, pues con el traje mexicano por excelencia, el traje de charro. Oye, pero el traje de charro es originario de Salamanca, España. No, ¿cómo va a ser? Bueno, es que el charro, este hombre de campo a caballo, es de Salamanca, España. Oye, la charrería es nuestro deporte nacional, pues no existiría sin España. Oye, y el tequila es la bebida nacional, pues no existiría sin España. ¿Cómo? Bueno, el agave es muy de aquí, pero el proceso de destilación en un alambique de metal, pues es muy árabe. Y llegó aquí, pues a través de España. Y luego así con todo, Día de Muertos. Oh, que el Día de Muertos, que nos cuentan esta tontería de nuestra fiesta 100% indígena. Cuando dices, güey, los mexicas no tenían Día de Muertos. El 2 de noviembre no se celebraba nada. Aquí no existía tal cosa como el Día de Muertos. Y el altar que tú le pones a tus muertos el 2 de noviembre lo ponían los españoles desde el siglo XIV. O sea, el altar con velas, con flores, con imágenes del difunto. Eso es español. Que te ponían huesitos de dulce. Aquí hicimos calaveras, y eran huesitos. Pan de muertos, y aquí ni siquiera había pan, por piedad, no había ni trigo, ni mantequilla, ni leche. Oye, y decoramos el altar con papel picado de China. Y resulta que no hay papel de China hasta que hay nao de China, y no hay nao de China hasta que hay virreinato. Entonces de pronto descubrí, somos profundamente hispanos y profundamente mestizos, porque obviamente todo lo español aquí se llenó de toda la cultura indígena, porque de pronto es recordar que en el momento de máxima expansión de la hispanidad en este país, Nueva España, el 2% de la población eran españoles, los demás eran indios y mestizos. Obvio, lo mestizo se mezcló con lo español, pues es la inmensa mayoría. Oye, el cempasúchil, bueno, claro, el altar de muertos del español era con rosas de Castilla, pero acá no hay. ¿Qué usan? Porque aquí sí hay cempasúchil. Y claro que se van mezclando tradiciones, ¿no? Pero somos profundamente mestizos y profundamente hispanos. Pero entonces nos contamos esta historia que además, Enrique, solo nos puede generar un tremendo rencor contra nosotros mismos y contra la historia. En México nos exigen prácticamente que pidamos perdón por nuestro paso por allí. Claro, la famosa leyenda negra, ¿no? Esto de que alguien que se apellida López Obrador nos diga que tenemos que pedir perdón. Me encuentro en una de las salas del Palacio de Liria. El Palacio de Liria es una de las residencias aristocráticas más importantes y bellas de España y de su historia, que se levantó allá por el siglo XVIII. Y hasta el 16 de febrero van a estar expuestas 24 cartas, entre otros objetos, que Cristóbal Colón envió a lo largo de su vida. Es comisario de la exposición y es director cultural de la Fundación Casa de Alba, que es quien nos han invitado. Por cierto, gracias Álvaro y buenos días. Muchas gracias, gracias Oye, a vosotros. ¿Qué hay expuesto? Hemos querido representar documentos fundamentales para esta historia común de España y el Nuevo Mundo, por eso hemos traído el nobiliario de Indias. O sea, estamos hablando de mestizaje. Claro. Y esta exposición no solo habla de grandes hazañas, del choque violento entre los mundos, sino también habla del desarrollo cultural y una historia común entre España y América. Y aquí hay una carta de Francisco Pizarro muy interesante en la que le pide a los reyes católicos una cosa. Sí, lo que pide es que básicamente declaren a su hija legítima. Muchos de estos indígenas, tanto antes de ser mestizos, en el momento que se bautizan, adoptan nombres cristianos. Por eso hay muchos mexicanos allí que al final tienen un apellido español, o sea que son mestizos. Claro, que son 300 años de mestizaje. Los números están ahí y son tales que ya es el principal problema para los españoles, la inmigración ilegal. A nosotros se nos ha dicho de todo, se nos ha dicho racista, se nos ha dicho xenófobo, se nos ha insultado, o sea, cualquier tipo de improperio, cuando realmente lo que estábamos haciendo era una lectura de la realidad y sobre todo apoyado en datos reales y del Ministerio.
Que decir que esta inmigración masiva es un auténtico disparate, que la inmigración ilegal, ese efecto llamada, es un auténtico disparate, creo que lo corrobora el hecho de que desde que Pedro Sánchez gobierna han entrado 310.000 inmigrantes ilegales, de los cuales 30.000 han entrado en Almería. Estamos hablando que en los últimos 5 años son 2.300 pateras las que han llegado a las costas de almerienses. Ayer se conoció un dato que es demoledor. Pedro Sánchez ha gastado, ese es el nombre, 3.000 millones de euros en el año 2023 para atender y acoger a 57.000 inmigrantes ilegales. 3.000 millones de euros. Vemos cómo nuestros jóvenes se educan en el sistema educativo español y el año pasado se van 350.000 fuera de España porque no tienen un horizonte cierto. Y vemos cómo Sánchez gasta 3.000 millones de euros en atender a 57.000 inmigrantes ilegales. Ojo, ilegales, que su propio nombre lo indica. Se está produciendo una invasión. Y hay que decirlo en estos términos. Se está produciendo una invasión masiva que está provocando un deterioro de los servicios públicos, sean sanitarios, sean educativos, servicios sociales. Están colapsando el sistema. Estas palabras de colapsar el sistema son palabras del propio Moreno Bonilla y Lola López, su consejera de Igualdad, que por un lado abren los brazos para que sigan viniendo, pero por otro lado dice que colapsan el sistema. Tienen un cacao mental extraordinario.